educación, lo vimos también con el hecho social del suicidio. Lo que nos trataba de decir Durkheim era que en cierta medida entonces nuestras sociedades están estructuradas de acuerdo a diferentes características, a diferentes características que son muy importantes entenderlas. ¿Por qué? Porque Durkheim proviene de una corriente sociológica llamada el funcionalismo, que tiene o pone énfasis en las dimensiones culturales de los fenómenos y también cómo en las diferentes sociedades hay una integración de diferentes aspectos, de diferentes partes de un fenómeno. En cambio, ahora que estamos viendo a Marx, vimos desde la semana pasada que es una perspectiva totalmente distinta. ¿Cómo es esta perspectiva distinta? Bueno, primero, para empezar, aquí vinculamos los aspectos de la vida de estos escritores y estos pensadores con sus reflexiones. Marx, al vivir en Inglaterra, se dio cuenta que en efecto con el advenimiento Se le fue el internet al licenciado. estaba generando tanta riqueza como la sociedad industrial se generaba al mismo tiempo tanta pobreza. Esto lo llevó a que Marx determinara y fuera uno de los precursores del paradigma del conflicto social, que es lo que está en el tema 2. Paradigma del conflicto social se enfoca en las diferencias que existen entre diferentes categorías de personas en torno a cómo se distribuye la riqueza, el poder y otros elementos. A partir de eso, entonces, se entiende que para Marx el conflicto principal en las sociedades que él estudió fue el conflicto entre clases sociales. Hasta el momento, ¿alguien tiene una duda o consulta? Licenciado, no se ve la pantalla o no sé si solo soy yo. Creo que solo a los demás se les mira la pantalla. Sí, en el mío tampoco no se ve la pantalla. Revisen sus dispositivos, porque a algunos se les mira y a otros no. Cuando ocurre eso, probablemente porque hay algún problema en su dispositivo. Bueno, igual yo les estoy explicando, así que me interesa más que me escuchen. Igual estas presentaciones solo complementan lo del texto. Entonces, ¿qué era lo importante para Marx? Para Marx lo fundamental era su análisis de clases sociales, en términos de que para Marx era fundamental entender que las sociedades se componen, al menos de forma general, por dos grandes clases sociales: la burguesía por un lado y el proletariado por otro lado. ¿Cuál es la característica de la burguesía? Pues primero, que son los dueños de las fábricas, de los medios de producción y de las empresas en sí, ¿no? Y los segundos, que son los proletarios, no son dueños de los medios de producción ni de las fábricas, pero son los que producen riqueza. Y esa riqueza la producen vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Las trabajadoras y los trabajadores reciben un salario por su trabajo y en ese trabajo ellos trabajan todavía más de lo que reciben, porque se genera un proceso llamado plusvalía. ¿Qué es la plusvalía en palabras sencillas? Es lo que producen las y los trabajadores en sus distintas actividades de trabajo por las que reciben un salario, pero ese excedente que producen, es decir, ese extra, por decirlo de alguna manera, que generan, es tomado por los capitalistas. Marx en ningún momento señala que eso es bueno o malo, sino que existe. Y esa explotación, que es lo que señala Karl Marx, es lo que es la base fundamental del sistema capitalista. El problema para Marx es que en esa explotación lo que se va dando es una acumulación sin control de riqueza, que son las que detentan los capitalistas, frente a la condición
de creciente pobreza de las y los trabajadores. ¿Cuál es la relación del trabajo y de capital y trabajo asalariado? Pues capital es cualquier activo, dinero, fábricas, máquinas que puede utilizarse para crear otros activos. En cambio, el trabajo asalariado son los trabajadores que no poseen esos medios de producción y tienen que ganarse su vida aceptando un empleo para generar distintas formas de capital. Así, Licenciado. Sí, dígame. Disculpe, tengo una pregunta. Entonces, él no tenía ninguna inclinación hacia ninguno de los dos lados, No, el capitalismo y el... A eso vamos. Justamente a eso vamos. Marx precisamente lo que trataba de demostrar era que esta dinámica desigual era claramente perjudicial para los trabajadores. Y por ello, Marx, cuando escribe el Manifiesto Comunista, señala que ocurren diferentes formas de explotación a los trabajadores. Y en la denuncia, justamente, los capitalistas, para generar mayores ganancias, van introduciendo diferentes mejoras tecnológicas, diferentes prácticas y diferentes acciones para explotar más a las y los trabajadores. Y hay otras como reducir el salario. Y por su parte, Marx señala que las y los trabajadores en algún momento se organizan para exigir mejores salarios y condiciones. Para Marx ese es el conflicto central para entender el capitalismo. Voy a poner un ejemplo de cómo se utilizan diferentes técnicas para incrementar la explotación de los trabajadores. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que en las maquilas se trabajan por turnos y por equipos. ¿Han escuchado eso? Sí. Ajá. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la lógica que hay detrás de trabajar por turnos y por equipos? Pues las lógicas están en que si uno va segmentando turnos, puede tener gente trabajando todo el día. Esa es una medida, por ejemplo, para maximizar las ganancias, porque al tener diferentes equipos, pues se puede trabajar todo el día prácticamente. Otro elemento es que si se trabaja con equipos y se les da premios a los equipos, ¿qué pasa? ¿Qué genera sobre las personas? Una mayor competencia, ¿no? Pero esa competencia es para que se exploten más, ¿no? Por ejemplo, si tienen 5 equipos, pero solo gana uno, todos van a trabajar más, pero solo uno va a recibir algún premio. Algunas empresas dan comida, vales, un bono o algo, pero ¿cuál es la lógica general detrás de todos ellos? Que todos trabajen más, ¿no? Y hay otras medidas que simplemente reducen el salario de manera indirecta, como por ejemplo el trabajo por hora. En lugar de garantizar media jornada o una jornada, al trabajar por hora, ¿qué se paga menos? ¿Por hora? Sí, si se trabaja por hora, ¿qué se limita? El acceso a derechos como vacaciones, seguro, entre otros. Así entonces lo que Marx va denunciando es que hay diferentes maneras de explotar a las y los trabajadores, mientras que los trabajadores van a buscar en diferentes momentos exigir mejores condiciones. El conflicto entre el proletariado y la burguesía es claramente el conflicto central para entender el capitalismo. Precisamente Marx, esto proviene de la visión de Marx, que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que son las dos herramientas que utiliza Marx para entender el desarrollo social de las sociedades. Por ejemplo, para Marx, las formas en que producimos y las formas en que nos organizamos para producir son fundamentales para entender las relaciones sociales que se desprenden. Precisamente desde ese punto de vista, para Marx la producción de nuestra vida material, es decir, cómo nosotros nos organizamos para producir, definen bastante los aspectos de la política, la religión, los aspectos sociales y culturales. Por eso es que para Marx el sistema económico es la base mediante la cual nosotros tenemos que entender otros fenómenos como la política, la religión o las leyes. Por eso Marx habla de base y superestructura. De esa manera, las instituciones en cierta medida refuerzan el dominio de los capitalistas sobre diferentes ámbitos e instituciones de la vida social. En cierta medida,
Esta relación no es lineal, como lo menciona en la gráfica, pero entendemos que esas fuerzas y relaciones de producción inciden en aspectos como la ideología, el conocimiento, los temas legales. En pocas palabras, por ejemplo, voy a poner un caso: si ustedes revisan las leyes nacionales, ¿cuáles son los principales derechos que defiende la Constitución y otros instrumentos legales? Pues la propiedad privada, la propiedad especialmente privada vinculada a quienes poseen más, ¿no? Y a partir de eso, entonces, entendemos esa relación entre distintos aspectos que mencionaba Marx. Precisamente esto nos lleva a lo que nos mencionaba la compañera, el toma de posición. El posicionamiento de Marx se puede resumir un poco en esta frase que es del Manifiesto Comunista, ¿no? La historia de toda sociedad hasta nuestros días no es que la historia, sino la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios, plebeyos, siervos y nobles. En sí, lo que ha caracterizado a las sociedades ha sido la lucha de clases continua, ¿no? Y precisamente en el capitalismo, el conflicto de clases, claro está, entre las clases antagónicas que son la burguesía y el proletariado. Y precisamente el conflicto de clases se expresa en que la riqueza y el poder se distribuye de manera diferente en la sociedad. Entre quienes acumulan grandes riquezas, concentran poder político, y quienes no les queda otro aspecto más que vender su fuerza de trabajo para subsistir. Y precisamente para superar este conflicto, era lo que la compañera comentaba, Marx señalaba que el proletario debía organizarse para luchar contra esta opresión. Marx estaba a favor precisamente en que el proletariado tomara el poder político para cambiar esa relación de explotación que tiene frente a los capitalistas. Y justamente eso le permitía entender que para lograr esa liberación el proletariado debía tomar conciencia de su opresión, organizarse, actuar y desarrollar una conciencia de clase, es decir, identificarse como proletarios, y también que sus intereses son contrarios a los que tienen los capitalistas. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda o consulta? Este estudio de Marx está basado solo en el capitalismo, ¿verdad? Pero ese fenómeno de que siempre va a haber una clase alta y una clase baja es como una ley de la sociedad, ¿verdad? No creo que haya algo igualitario. O sea, antes había sociedades igualitarias, pero no creo que sean como que todos iguales. Siempre va a haber alguien con mejores condiciones, ¿verdad? Justamente la perspectiva, muy buena pregunta la de la compañera. Justamente la perspectiva de Marx lo que trata de demostrar es cómo con el surgimiento de las clases sociales han existido diferentes clases sociales en la historia de acuerdo a las características de las sociedades. Por ejemplo, en Europa feudal lo que teníamos era que la clase dominante, digamos lo que usted llamaría clase alta, o digamos, por eso es mejor hablar de clase dominante y clase dominada, digamos que la clase dominante eran los reyes y la aristocracia. Y la clase dominada eran todos los demás comerciantes, siervos, es decir, el siervo era quien trabajaba la tierra del señor feudal y le pagaba, ya sea con dinero, con tributos, con especies, a estos señores feudales. Y claro, los señores feudales eran parte de la nobleza, de la aristocracia. En la etapa esclavista, por ejemplo, como en la antigua Roma, entre otros, los hombres libres, tomando entre comillas, es decir, los políticos, la clase alta de Roma, etcétera, eran justamente quienes eran los dominantes. En cambio, los dominados eran los esclavos, las personas que estaban en condición de servidumbre, etcétera, que eran quienes trabajaban para ellos. Lo que tratamos de decir, de mencionar a la compañera, es que Marx lo que trata de mencionar es que históricamente en las diferentes sociedades han habido distintas clases sociales. Y lo importante era ver cuáles eran los mecanismos con los cuales una clase explotaba a la otra. No sé si pude responder su pregunta. Sí, muchas gracias. Y a partir de eso,
eso entonces claramente, ahorita, ustedes pueden ver, ya tomamos los temas venidos de manera muy rápida porque la semana pasada que se explicó Durkheim, se explicó también el paradigma funcionalista. Solo para recordar algunas cosas. Al paradigma funcionalista se le dice también que proviene de la influencia de la biología, porque recuerden que el funcionalismo tenía la idea de que la sociedad es como el cuerpo humano, haciendo una analogía, ¿no?, con la biología. Es decir, la sociedad tiene diferentes partes que trabajan para cumplir ciertas funciones sociales. Es como el cuerpo, por eso le decía una visión organicista, porque el cuerpo humano tiene diferentes órganos que cumplen una función social. Entonces, paradigma funcionalista opera dentro de esa visión para entender que distintos elementos de la sociedad funcionan y cumplen un rol social en el sostenimiento del sistema. Para avanzar y finalizar rápidamente con Max Weber, vamos a entender que Max Weber organizan sus acciones dentro de la sociedad, y precisamente para Max Weber la sociedad industrial introdujo una nueva forma de pensar también. Es decir, en los últimos 200 años ha habido lo que él llama un proceso de racionalización, y esa palabra es clave, racionalización o racionalidad, que es el continuo análisis de cuáles son los medios más eficaces para que yo obtenga un fin. En esa visión de la racionalidad, de la racionalización, entonces es que entra Max Weber y su contraposición a la idea de tradición y racionalidad. Para Weber, antes de la sociedad industrial, es decir, en las sociedades preindustriales se caracterizaban por un componente fuerte de la tradición. En cambio, las sociedades industriales se caracterizan por una forma racional de entender el mundo. ¿Cuál es la diferencia? La tradición se basa en los lazos compartidos, en las ideas preconcebidas, etcétera, que nos unen a determinadas prácticas. Ustedes, por ejemplo, ¿considerarían la sociedad hondureña todavía una sociedad tradicional, una sociedad más racional o una sociedad que combina ambos aspectos? Sociedad que combina ambos aspectos. Ambos aspectos, ¿no? Porque ustedes pueden tener algunos elementos de las tradiciones familiares, de la sociedad, etcétera, pero también son parte de una sociedad que ha ido cambiando y ha ido racionalizando sus modos de acción, ¿no? Por ello, para Max Weber es importante entender cómo las ideas transforman la sociedad y que para este autor la acción social es muy importante porque nosotros actuamos todos los días y le damos sentido a esas acciones sociales en las que estamos continuamente inmersos. Por eso es que Max Weber también desarrolló para sus estudios lo que él conocía como un tipo ideal, que es una forma de abstraer algunos elementos, es decir, de analizar, de categorizar algunos aspectos de la realidad para estudiarlos. Si nosotros entendemos la visión de Max Weber, entendemos que la acción social está inmiscuida en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, aquí aparecen dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, si ustedes analizan una institución como la universidad, para que suceda esta clase nosotros tuvimos que tomar múltiples acciones para que se diera lugar. Por ejemplo, que la plataforma estuviera bien, que las personas encargadas en la plataforma estuvieran bien, que yo decidiera dar clase, que ustedes decidieran conectarse, es decir, que las instituciones funcionan como resultado de múltiples acciones sociales es algo que constantemente estamos viendo. O por ejemplo una protesta, una toma de una calle también ocurre porque las personas toman una acción ante un fenómeno, ¿no? Entonces, esa visión nos llama la atención porque Max Weber publicó un texto muy importante que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo,
donde él sostiene que el protestantismo, es decir, estas ramas de la iglesia evangélica, tenían un enfoque muy diferente de lo que era el trabajo y la vida social, y un enfoque más disciplinado y racionalizado, precisamente para ver esa idea de predestinación de estos grupos eran importantes porque les ayudaban a identificar quiénes serían salvados o no, ¿no? Y precisamente los calvinistas se preguntaban si eso era posible verlo en su vida. ¿Qué relación tiene esto con el desarrollo del capitalismo? Pues para Max Weber, básicamente, la riqueza, la racionalidad, la aplicación de las tareas eran muy importantes como procesos de prosperidad y vida. Si los vemos aplicados hoy en día, nociones como el tiempo es dinero, hay que reinvertir lo que se produce, hay que trabajar duro, son ideas que ya se venían estableciendo desde hace 500, 300 años en distintos grupos religiosos y que posteriormente se convirtieron en parte de la propia dinámica del capitalismo, ¿no? Y entonces esto nos da a entender que la racionalidad es un elemento fundamental de la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos cálculos racionales y nosotros evaluamos las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, les hago una pregunta para fomentar la discusión. ¿Ustedes evaluaron antes de entrar a la carrera en la que están y ahorita las clases que van metiendo en cada periodo, ustedes evalúan el programa de la carrera antes de meter clases? ¿Qué aspectos evalúan antes de matricular una clase? Primero sería ver si las clases que vamos a matricular en este periodo son requisitos para otras que queremos en los próximos periodos. Muy bien. También evalúan pues si la clase la llevan en la mañana o en la tarde, si evalúan si hay qué licenciado quieren aprender más. Los horarios, incluso evalúan si el licenciado es más fácil o menos fácil, etcétera. Es decir, ustedes continuamente están en un proceso de racionalización de su conducta, aunque ustedes no lo vean de forma tan directa. Si ustedes observan su dinámica cotidiana, por ejemplo, desde pagar vía celular hasta las acciones de matricular clases, detrás de ello, detrás de estos procesos, hay procesos de racionalización detrás, es decir, cómo cumplir procesos, procedimientos, dinámicas que están estandarizadas, etcétera, etcétera. Es decir, no es que nosotros, por decirlo popularmente, andamos por la libre, ¿no? Sino que, aunque no lo veamos de forma directa, nosotros siempre estamos razonando y racionalizando cuáles son aspectos que son fundamentales en nuestra acción cotidiana. Y eso nos lleva a que precisamente la racionalización y la racionalidad son procesos muy importantes porque es la forma en que nosotros nos hemos organizado por criterios de eficiencia y conocimientos. Pues ustedes ven que se va a utilizar la noción de racionalidad y racionalización, son precisamente parecidos, porque la racionalidad lo que denota es ese cambio histórico en cómo el modo de pensar dominante del pensamiento humano pasó a ser más racional antes que tradicional. Y esto nos lleva a finalmente a entender que Weber también hizo otros aportes sobre la burocracia moderna. Ustedes ven la imagen, está bastante divertida, ahí ven a alguien leyendo un montón de papeles, ¿no? Y precisamente en el capitalismo el tipo organizacional que surge es la burocracia como parte de la racionalidad moderna. Y precisamente esas burocracias son las que organizan a un gran número de personas para cumplir determinadas tareas. Por ejemplo, ¿qué necesitan ustedes para abrir una cuenta de banco, por ejemplo? Tener el dinero primero con el que vamos a aperturar la cuenta. ¿Pero qué necesitan? ¿Qué requisitos les pide el banco? La identidad. Ajá. Ajá, muy bien. Tarjeta de identidad y un poco de dinero, ¿no? ¿Qué preguntaba? Disculpe, profe.
Es decir, qué requisitos se requieren para abrir una cuenta de un banco. O por ejemplo, ustedes si se fijan, en su vida adulta ahora, esa pequeña tarjeta de identidad prácticamente es un mecanismo con el cual ustedes les limita o les facilita una gran cantidad de trámites. Porque en la mayoría de los trámites del país a ustedes que les piden la tarjeta de identidad, no, porque es una identificación que expresa una racionalidad bien sencilla, que está anclada en sus números de identidad. ¿Qué dice su identidad, jóvenes? Los primeros 4 números. ¿En qué departamento son? Ajá, y también, ¿qué más? El código. 0801, por ejemplo, la de Tegucigalpa, es la codificación de departamento y municipio. ¿Y después qué va? La fecha, el año de nacimiento. El año Fecha de nacimiento. Ajá, el año, no la fecha, el año. Y después va la codificación de algunos registros administrativos. Si ustedes se fijan entonces, aunque parezca chistoso, la tarjeta de identidad es una pequeña muestra de lo racionalizadas que son nuestras sociedades, porque nuestra identificación rápidamente nos indica nuestro nombre y nuestra fotografía para identificarnos físicamente, pero también nuestra identificación geográfica. Eso es importante, porque ahora en las sociedades modernas, en bases de datos, usted puede poner esa información y le van a tirar un resumen prácticamente de la vida de ustedes. Quiénes son, dónde viven, si trabajan, si son estudiantes, qué hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en cierta medida, la burocracia, la sociedad moderna ha generado una serie de burocracias que generan distintos tipos de procesos y dinámicas que detrás de ellas hay bastantes procesos racionales detrás de ellas. Y precisamente ejemplos de burocracias, por ejemplo, son los consorcios públicos y privados, los sistemas de salud, los sistemas de educación, etcétera. Si ustedes analizan, todo el proceso para que ustedes lleguen a la universidad es un proceso de racionalización en diferentes niveles. Primero, hay un sistema educativo. Ese sistema educativo define los grados que ustedes van a cursar. ¿Qué más define el sistema educativo? Los tipos de conocimiento que ustedes van a recibir por año. ¿Qué más define el sistema educativo? Las formas en que ustedes se les va a evaluar ese conocimiento. También ese sistema educativo define cómo se van a distribuir los conocimientos, es decir, materias, carreras, etcétera. Ven que detrás de todo eso hay un proceso claro de reglas, mecanismos, reglamentos, cumplimientos, etcétera. Todo eso nos habla de estos procesos de racionalidad que se encuentran detrás de aspectos que nosotros damos por hecho. Y con eso un poco finalizaría esta breve repaso de las ideas de Max Weber. ¿Alguien hasta el momento tiene alguna duda o consulta o pregunta? Con esto revisamos los 3 grandes clásicos, pero al momento, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? No, Ok, entonces para avanzar en el tema 3, que vamos a ver lo de clases sociales y desigualdad social, lo que muy bien mencionaba la compañera era, pues en la sociedad ha existido desigualdad, en efecto la ha habido, y esa desigualdad se manifiesta de diferentes maneras. Pongamos un ejemplo, ustedes han experimentado o ustedes se ven afectados por la desigualdad social en alguna manera. ¿O conocen a alguien que de alguna u otra manera la desigualdad social les afecta en su vida cotidiana? Sí. Sí, ejemplos sobran. Y precisamente, por ejemplo, vamos a poner un caso. Les comentaba la vez anterior que en las sociedades modernas, pues claramente hay roles de género definidos, ¿no? Y en nuestras sociedades como la hondureña, donde todavía persisten prácticas culturales bastante arraigadas en la tradición, pues sabemos que hay desigualdades entre hombres y mujeres en términos, por ejemplo, de las labores que hacen en los hogares, por ejemplo, y referente también a las responsabilidades.
Generalmente quienes cargan en sociedades como la hondureña, las principales tareas de limpieza, aseo, comida y cuidado de la familia. La mujer. En las mujeres, ¿no? Y eso está socialmente construido en los roles de género, por ejemplo. Eso, ¿qué efectos tienen de desigualdades? Pues, por ejemplo, que hace no menos de 30 o 40 años, todavía muchas mujeres no podían acceder a la educación. Ahora acceden más a la educación, pero compaginan la educación con esas tareas del hogar. Pero ¿cómo inciden esas tareas del hogar? Pues inciden en un aspecto muy importante. Si ustedes han hecho labor de limpieza y de otros, ¿cuál es el principal recurso que se consume en esas actividades? Recurso social. O no consumen ningún recurso en esas actividades. El tiempo cuenta. Exacto, muy bien. Aunque ustedes no lo ven, el tiempo, aunque ustedes no lo crean, y va a sonar algo raro lo que voy a decirte. Lick, regrese. ¿Pero qué ha pasado? Vamos a un corte comercial. Baru, baru, baru. Un ejemplo claro es que ahorita muchos podrían estar en otro lugar y hay más de 40 conectados, consumiendo su tiempo en esta clase, ¿no? Lo que trato de decir es que nosotros socialmente se define cómo organizamos nuestro tiempo y precisamente un ejemplo de desigualdad es cómo las mujeres en América Latina y también en Honduras tienen más lo que se llama pobreza de tiempo que los hombres, por ejemplo. Es decir, el tiempo para hacer diferentes actividades para las mujeres está más restringido. En el caso de la etnia o de la raza, por ejemplo, sabemos que en Honduras los pueblos originarios son tendencialmente los que menos acceso tienen a recursos como educación y salud. Entonces ahí vemos que esas cosas no solamente dependen de nuestra voluntad, sino que son dimensiones sociales, económicas y políticas las que van determinando esas desigualdades, ¿no? Y esto nos lleva a entender que hay dos perspectivas muy diferentes de las clases sociales. Y esto es muy importante entenderlo. Quien les diga a jóvenes que las clases sociales no existen, pues claramente están mintiendo, porque obviamente las clases sociales existen. Solo que nosotros las vamos a entender de manera muy distinta desde la óptica que utilicemos. Y precisamente el concepto de clases sociales habla un poco de cómo son las desigualdades entre las distintas sociedades. Las clases sociales en sociología se aborda desde distintas perspectivas, especialmente desde las dos que hemos visto, que son los paradigmas, el paradigma del funcionalismo y el paradigma del marxismo. El primero, el paradigma funcionalista, que ya lo hemos estado viendo, para los funcionalistas, las clases sociales se organizan en una serie de criterios: ingreso, ocupación, educación o estilo de vida. Justamente estos criterios son los que usted, como la compañera que participó, dijo que le permitían utilizar la nomenclatura de tres grandes clases sociales: alta, media y baja. Es decir, cuando la compañera habló de clase alta, ella, sin estar plenamente consciente, ella estaba utilizando la nomenclatura o la clasificación que se hace del funcionalismo de las clases sociales. Cuando nosotros hablamos de clase alta, clase media, clase baja, clase media, etc., estamos utilizando una perspectiva funcionalista para hablar de las clases sociales. Porque vamos a categorizar esas clases de acuerdo a los ingresos, la ocupación, la educación o la forma y el estilo de vida. Por ejemplo, si yo gano, supongamos, falsamente un ejemplo,
más de 35.000 lempiras. Mi ocupación está asociada con una actividad de ingeniería o algo por el estilo. Tengo un estudio de maestría, un estilo de vida, digamos, con el cual puedo viajar, salir, hacer cosas. Dentro de qué clase social dentro del funcionalismo le estaría identificando. La media. Clase media, sí, ¿no? Media alta, ¿no? Como en las otras subdivisiones, vendría siendo una alta media, alta baja o media alta o algo por el estilo, ¿no? Si mi ingreso, por ejemplo, ya es de al año más de 1.000.000 de lempiras, soy un empresario, etcétera, pues ya, obviamente esa nomenclatura funcionalista cambia, ¿no? Muy diferente es la visión del marxismo. Precisamente, solo para finalizar, el funcionalismo va a ahondar en justamente el tema de la movilidad social, es decir, de cómo pasamos de una posición a otra entre clases, en una misma clase social. Cómo pasamos de una posición a otra en nuestro curso de vida. La movilidad social un poco habla de cómo históricamente pues las sociedades van cambiando y las personas pueden tener una posición de clase distinta a la de sus padres o a la de sus abuelos. Pónganse a pensar si sus abuelos y entre ustedes o sus bisabuelos y ustedes tenían la misma posición de clase a la misma edad. Probablemente va a ser muy diferente. Muchos de nuestros abuelos y bisabuelos no pudieron acceder a la universidad como nosotros sí. Algunos sí, otros no, pero justamente de eso habla la movilidad social. Mientras, para el marxismo, o para la visión de Marx, como muy bien señalado, preguntaba la compañera, no existe la clase alta, ni la clase media, ni la clase alta. Esto es porque proviene del paradigma del conflicto, el cual analiza la relación de desigualdades de poder y de riqueza entre distintas clases sociales. Para los marxistas realmente lo importante es quién es el dueño de los medios de producción y quién es la clase dominante y cuál es la clase dominada. Precisamente el texto menciona el ejemplo que yo les daba. Por ejemplo, en las sociedades esclavistas la clase dominante eran quienes eran los dueños de los esclavos. La clase dominada eran los esclavos y así sucesivamente. En este caso, como ya lo había comentado, está la burguesía y el proletariado. Los primeros, los dueños de los medios de producción, y los segundos, los dueños solamente de su fuerza de trabajo, la cual venden por un salario. Y precisamente esa plusvalía es ese trabajo del cual se apropia el capitalista, que es el producido por el trabajador. Esto nos lleva a entender en que justamente el texto menciona que, aunque la burguesía y el proletariado son dos clases fundamentales, hay otras clases sociales, terratenientes, campesinos, pequeña burguesía, entre otras. Y dentro de ellas hay diferentes fracciones. Por ejemplo, la burguesía industrial, comercial, agraria, financiera, etc. Por ejemplo, si llevamos el esquema de clases sociales, podemos pensar que aplica también bastante bien, al igual que el otro. Eso depende de nuestra perspectiva y es cómo nosotros entendemos a las diferentes clases sociales. Para ustedes, ¿quién vendría siendo un ejemplo claro de la burguesía en nuestro país? Quienes dominan, quienes controlan las empresas, quienes controlan el poder económico y político. Los políticos y los dueños de la propiedad privada. Ajá, pero los políticos detentan poder, en algunos casos empresas, pero ¿quiénes? Pónganse a pensar, Los atalas. ¿cuántos grupos son dueños de una gran cantidad de empresas en el país? Pónganse a pensar en uno. Les hago esta pregunta desde otra perspectiva. Son un pequeño grupo de familias en el país los dueños de bancos, hospitales, empresas financieras, No lo voy a y decir otro tipo de empresas porque no quiero industriales, por participar. ejemplo. Son muchas Pero son los familias, o solo un atalantes. pequeño reducido grupo de familias.
Solo es un pequeño grupo, a veces es una sola familia. Exacto, a veces es una sola familia. Precisamente lo que trata de mostrar Marx, desde la perspectiva que les mencioné, es que en el capitalismo precisamente lo que se va dando es una dinámica de concentración de riqueza, es decir, las riquezas van concentrándose en unos cuantos pocos. Marx criticaba eso porque lo que señalaba era que eso termina generando un enorme problema social, en tanto unos pocos concentran una gran cantidad de poder económico y también poder político en detrimento de las grandes mayorías. Si ustedes pueden pensar, si miramos en burguesía agraria, que está vinculada al sector agrario, podríamos pensar en los Facusé, quienes son dueños de Clínica Dinan, en las empresas Dinan. En la burguesía financiera podríamos pensar a los Atala, que son los dueños de Banco Ficosa, pero no solo son los dueños de Banco Ficosa, son dueños de otro montón de instituciones y de empresas, ¿no? Por ejemplo, tienen un equipo de fútbol, son dueños de un equipo de fútbol prácticamente, son dueños de otra serie de empresas, también de financieras, etcétera, etcétera. Y precisamente el marxismo lo que trata de entender es que las clases sociales son esos grupos de hombres y mujeres que se diferencian entre sí porque ocupan un lugar en el sistema de producción. Precisamente para esta visión, yo que soy profesor, soy un proletario porque vendo mi fuerza de trabajo. Alguien que trabaja en un banco de cajero o cajera también es un proletario porque vende su fuerza de trabajo. La diferencia está en que la vendemos de manera distinta y a diferentes precios. Sin embargo, la relación principal es que seguimos siendo proletarios. ¿Por qué? Porque ¿cuántos realmente en Honduras son dueños de esa gran cantidad de empresas? No son ni 2.000 personas, ¿no? Entonces, justamente para Marx, la clase social precisamente es ese grupo que tiene una relación con respecto a los medios de producción y que precisamente tienen un papel preponderante en términos de qué obtienen, qué controlan y cómo obtienen ese tipo de remuneración. Finalmente, vamos a hablar de formas de desigualdad social en términos de la desigualdad público-privada, que es justamente en el espacio público, que es el dominado por los hombres, el que existe y se controla, y el espacio privado donde no se valora y especialmente las mujeres están relegadas a ese tipo de espacio social. Y hay otras desigualdades, que ya mencioné algunas, de género, de raza y de etnia, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos. Para finalizar, solo el tema 4 y 5 de manera rápida, entendemos que el cambio social se da de muchas formas. Y el cambio social es precisamente uno de los principales problemas de la sociología, entender cómo las sociedades cambian. Y las sociedades cambian porque hay diferentes factores que al mismo tiempo van conjugándose. Por ejemplo, hay factores ambientales, ecológicos, factores demográficos en términos del cambio poblacional, factores y transformaciones tecnológicas, el desarrollo de las ideas, prácticas sociales, entre otros. Si ustedes observan, prácticamente podemos pensar que no solo el cambio tecnológico es muy importante, sino también el cambio demográfico. Por ejemplo, Honduras todavía es un país muy joven. Más de la mitad de la población todavía tiene menos de 30 años. Pero ¿qué pasa con países como España o varios países europeos? Son poblaciones envejecidas. Y lo que hablábamos en una clase anterior, si un país cada vez está más mayor, por decirlo de alguna manera, más adulta, de mayor población adulta, ¿qué va a requerir? ¿Qué van a requerir? Imagínense si en un país se ocupan personas para 10 millones de ancianos. ¿Qué se necesitaría? Dinero. Migración. Migración para cuidarlos, también se necesitaría seguros médicos, inversión en salud, etcétera. Y justamente también esos elementos nos llaman la atención de cómo se produce el cambio social. Es decir, el cambio social se produce tanto a pequeña escala como a gran escala. Si ustedes observan, por ejemplo, en varias zonas del país, ahora por el tema de la sequía, muchas personas han visto la necesidad de como dijo la compañera, también migrar.
¿Por qué? Porque si en una zona ha dejado de llover por 2 o 3 años, ¿es posible cultivar? No. No. No, ¿verdad? Y por eso no tiene medios de vida. Y si no tengo medios de vida, pues no tengo de qué vivir, ¿no? Precisamente, diferentes factores van produciendo cambios sociales en las sociedades, y ese es un poco ese capítulo que dice esas páginas que ustedes pueden leer, ¿no? En términos de que diferentes dimensiones producen cambios sociales. Claro está en cómo el cambio social también se produce con la irrupción de nuevas tecnologías. Pues actualmente ustedes se pueden, bueno, nosotros este es un ejemplo de la clase virtual de comunicación, quitando el espacio y tiempo. Ya no estamos en un aula, sino que estamos yo desde mi oficina, algunos capaz están aquí en la misma universidad conmigo, pero por el COVID no podemos reunirnos, otros deben estar en su casa, en su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha permitido esto? Pues cambiar las nociones de espacio y tiempo. Un poco eso, y precisamente algunos elementos a mencionar. Y el tema 5, en términos generales, habla de distintos elementos de la cultura, es decir, cómo hay diferentes tipos de agentes de socialización. Nombre. Lick. Vuelva. Corte comercial. Du, baru, 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 Du, baru, 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 Du, baru, 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 Solo esa mío no se escucha. Perdón, para la teoría del conflicto, la cultura dominante, la cultura de las clases sociales dominantes, desde el funcionalismo van a entender la cultura como esos desajustes entre las personas y las normas sociales que se representan. Vamos a poner un caso muy elemental, y es que la cultura, por ejemplo, tiene dos conceptos, uno restringido y uno amplio. El restringido es lo que nos resulta agradable a nuestros sentidos, por eso utilizamos el concepto de cultura como vinculación con el arte o la literatura y eso. Cambio, un concepto amplio de cultura es cómo los individuos se expresan, sienten y actúan en una sociedad. Por eso hablamos de una cultura hondureña, por ejemplo, porque nosotros tenemos una forma particular de pensar, de sentir y de actuar como una sociedad particular, y precisamente eso entiendo la cultura como lo que vamos transformando o creando. Y eso implica que precisamente culturalmente nosotros tenemos componentes cognitivos, que son las ideas que desarrollamos, los componentes normativos, que son las normas y valores sociales que tienen nuestras sociedades, por ejemplo, las reglas de comportamiento, las reglas de interacción, o los componentes simbólicos que nos permiten crear y compartir de generación en generación. Por ejemplo, un componente cognitivo de nuestras culturas son nuestros imaginarios, ¿no? ¿Cuáles imaginarios tenemos nosotros sobre nuestras sociedades? Hacemos imágenes sobre lo que consideramos ser hondureño. ¿Cuál es la primera imagen que generan ustedes al pensar en Honduras? Baleadas. Una baleada, dos tacas, rosquillas, etcétera, que también son componentes simbólicos. Y componentes normativos son esas formas y normas de comportamiento que tenemos y que también nos vamos relacionando de diferentes niveles. Y precisamente la cultura también va cambiando históricamente. Y es una como herencia de nuestros antepasados, también tiene formas en las cuales nosotros nos comunicamos de diferente manera. Esto lleva a que nosotros veamos esos componentes de la cultura como elementos fundamentales. Sé que pues. Hasta el momento, con aquí me quedaría. Básicamente esto de cultura solo tienen que repasar algunos conceptos y pues ya están los temas, tanto aquí en el campus como en el foro de consultas académicas. Ya están indicadas las páginas del temario. Así que ya con esto ustedes ya están como un breve repaso de los temas, una breve interacción. Yo voy a abrir otros foros aquí para que ustedes
participar. Y el próximo jueves sería el primer trabajo, sería el crucigrama, y ya solamente tendrían solo para estudiar. No va a haber clases la otra semana, habría para estudiar para el examen del día jueves 16. ¿Alguna pregunta o consulta? Licenciado, ¿será que Licenciado, Sí, primero la ella. no, quería saber si me podía volver a explicar lo que era el funcionalismo, porque casi no lo entendí. Ok, perfecto. Y mientras explico eso, dígame, compañero. Es que quería saber si es que todavía sigue revisando el foro o porque no me ha caído la nota. Ok, sí, miren, como hay bastantes interacciones, a veces a mí se me va. Entonces, ustedes escríbanme por mensaje, escríbanme qué día participó y a qué hora, para yo volver a revisar, por favor. Ok, está bien, gracias. Ok, porque a veces yo sé, a veces como hay más de 200 mensajes, yo los leo todos, pero a veces se me olvida calificar algunos. Entonces, solo escríbanme por mensaje, ¿a qué hora participó? Bueno, con respecto a lo que dice la compañera, sabemos que hay dos corrientes fundamentales o dos paradigmas de la sociología. Uno es la teoría funcionalista y el otro es la teoría del conflicto. El funcionalismo, en cierta forma, No le sirve el internet a Lick. Es internet de Luna. Tan buena onda que es el Lick. un minuto. Ok, ya. Entonces, veíamos que la teoría funcionalista, en cierta manera, entiende que en la sociedad hay distintos aspectos. ¿Sí se me escucha? Sí, sí. Ok, la teoría funcionalista explica que en la sociedad hay diferentes aspectos de características culturales, ¿no? Y es importante que los funcionalistas entienden que los valores, las normas y las actitudes forman parte de las sociedades, y eso explica si existen o cómo existen los diferentes aspectos de conflictividad en una sociedad. Voy a explicarlo con algunos ejemplos concretos. Vamos a ver. Para los funcionalistas, las sociedades están integradas y son estables. Y existen instituciones, así como individuos, que cumplen diferentes funciones sociales. Es decir, el funcionalismo entiende que las sociedades se integran, tienen diferentes partes con las cuales funcionan para que la sociedad se mantenga estable. Precisamente sus principales pensadores está Comte, que fue el fundador de la sociología, Durkheim y también Spencer. Precisamente, en cierta medida, los funcionalistas trataban de entender qué hace que las sociedades se mantengan unidas y funcionando. Precisamente por eso al pensamiento funcionalista se le indica que tiene una visión organicista del mundo social. ¿Qué es una visión organicista del mundo social? Es una visión tomada de las ciencias biológicas, en la cual se entiende que en cierta medida, no igual, pero en cierta medida las sociedades son como los organismos individuales, es decir, nuestros órganos, nuestro cuerpo. En cierta medida, si ustedes analizan, el corazón, el páncreas, etcétera, cumplen una función social. Los funcionalistas pensaban que en cierta medida en las sociedades las instituciones cumplen distintos tipos de funciones sociales. Pueden pensar qué papel cumple la escuela,
la familia, la educación, la cultura, el trabajo, etcétera, y a partir de eso mantienen una visión de la cual permiten que la sociedad funcione. De la misma manera en el cuerpo, pues los diferentes órganos contribuyen a que nosotros vivamos todos los días, ¿no? Precisamente para los sociólogos funcionalistas, entonces las instituciones son estructuras sociales que cumplen una función. Así, la política cumple una función, el arte, la religión, etcétera, y todas ellas van a contribuir para que las sociedades se mantengan estables. A diferencia del funcionalismo, que se va a enfocar en cómo esos aspectos realmente lo que revelan son diferencias entre poder económico, político, que tienen distintos actores. ¿Alguna pregunta o consulta? Entonces es como lo que estudiaba Durkheim, ¿verdad? De que, Durkheim, que determinaba o sea, que la sociedad, que cada persona tiene un papel en la sociedad y eso en conjunto conforma la sociedad, hace que funcione. Es lo mismo. Como decía en la presentación de la semana pasada, la sociedad se encuentra dentro de nosotros mismos y nosotros mismos conformamos la sociedad. En cierta medida, Durkheim lo que trataba de hacer era su pensamiento funcionalista, explicando cómo somos interdependientes en las sociedades modernas, y eso se explica por la noción de solidaridad orgánica, ¿no? Es decir, somos independientes, como su nombre indica, solidaridad orgánica, somos interdependientes, cada quien necesita del otro y cumplimos diferentes funciones sociales. Por eso, el funcionalismo va a pensar cómo instituciones sociales como la educación, le decía, el arte, la religión, la escuela, el deporte, todos estos temas, las leyes, cumplen una función social dentro del sistema. Por ejemplo, ¿cuál es la función social de las leyes, jóvenes? ¿Cuál pensarían? Con eso finalizaríamos. ¿Qué pensarían que es la función social de las leyes, por ejemplo? Mantener el orden. Mantener un orden, dictaminar qué es legal y qué no es legal, y eso influye en nuestra conducta. Sí. Sí. Exacto. Ahora, ¿las leyes cambian? Sí, cambian históricamente. Van modificándose de acuerdo también a las normas y valores culturales. Por ejemplo, mientras aquí en Honduras todavía es prohibido el uso y el consumo de la marihuana, en otros países ya está, como dicen, legalizado. Es decir, pasó de ser una actividad penalizada a ser una actividad legalizada y no sancionada. ¿Por qué? Porque si ustedes infringen las leyes, hay una sanción, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar diferentes temas y analizar qué función social cumplen, por ejemplo. A partir de eso, entonces, ahí hay una clara diferencia entre el funcionalismo y la teoría del conflicto, que son los dos grandes corrientes de pensamiento sociológico. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Está casado. Tiene hijos. Loli. Ok. Espero le vaya bien. Recuerden, este 9 es el crucigrama. Yo le voy a escribir siempre por la mañana para recordarles. Recuerden que ya la hora ya está establecida y ya solo le quedan que ustedes estudien toda esta semana que viene para el examen del 16. Y cualquier duda, yo voy a abrir algún foro para preguntas de la primera unidad para que ustedes me las puedan hacer mediante el campus. Debe ser así, entonces nos estamos viendo. Me llega su modo. Gracias, Lick. Ok, muchas gracias a ustedes. Cheque pues.